Los artistas empíricos observan, registran y comparten la cotidianidad, la diversidad de las voces y las pieles, el apego al territorio y a su historia. El arte popular colombiano, una amalgama de colores, texturas, materiales y territorios. Expresión creativa de ilusiones, pasiones, sentimientos y conocimiento. Un viaje por la memoria, la tradición, el talento y la experimentación. La arcilla, la madera, la piedra, las cortezas de los árboles se convierten en manos de los artistas en la representación de tradiciones, costumbres y culturas arraigadas en la memoria. El barniz de pasto, el mopa mopa, es una técnica indígena que afortunadamente hasta nuestros tiempos está vigente. En la actualidad lo molemos, lo machacamos y con esa masa teñida hacemos nuestros trabajos de arte popular. Los artistas recogen los saberes heredados de generación en generación. Los oficios artesanales se transforman en objetos de arte que conectan el pasado y el presente para contarnos lo que hemos sido y lo que seguimos siendo. La forma de trabajar y de vender mis obras generalmente son gente que me conoce ya por tradición o también vienen turistas. Este taller está funcionando desde 1940 en este sitio donde nacimos. Yo aprendí este arte aquí con mi papá. Para sobresalir toca pues dedicarse, ¿no? Al principio lo más difícil es aprender a afilar la herramienta y luego ya va manejando la herramienta un poco. ¿Y qué sucede? Que va ya cogiéndole los secretos a la madera. Mientras los maestros Muñoz y Zambrano mantienen vivas las tradiciones milenarias del sur, en Villa de Leyva, en el centro del país, Florestela Sierra nos revela con simplicidad el complejo arte de tallar la piedra. Tallar piedras a veces es difícil porque pues hay una piedra que es dura y toca darle duro el golpe, entonces ella a veces se parte. De pequeña tallaba, pero eso ya estaba como a olvidarse, guardaba por allá las cosas que había hecho. Y vino esta persona que tallaba así y vio mi trabajo, quedó encantada y fue la que me impulsó de nuevo, y si no, tal vez se queda en el olvido. Las herramientas con las que trabajo, la mayoría yo las hago, y para la piedra se necesita que tenga buen filo. Fue de niña, mi madre nos llevaba a la misa y yo me quedaba mirando las imágenes. Y me parecieron tan reales que tuve una conversación con mi madre, que mi madre me decía, son estatuas. Yo le decía, usted no sabe, pero yo veo que la Virgen es de verdad, porque yo me quedaba mirando esa imagen y veía la mirada tan real que me llegó a mi alma, sentí esa mirada tan profunda que para mí la Virgen estaba viva. Y a mi corta edad que tenía, pues no alcanzaba a entender esto.
Y decía yo, si el yeso es como el barro, ¿por qué no hacer las vírgenes de barro? De ahí es donde nace la historia de querer cambiar de la olla de barro a hacer las vírgenes en barro. El arte no se limita a la reproducción de las imágenes. Conecta las creencias tradicionales con nuevas expresiones de la religiosidad. Mi obra está fundamentada en intervenir imágenes como las distintas vírgenes, los arcángeles o las diferentes actividades en que se ha representado a Cristo. A partir de sus vivencias, los artistas populares reinterpretan y proponen nuevos sentidos. Me conecté muchísimo con el Divino Niño y comencé a buscar muchas imágenes de divinos niños. Después entré también a jugar con los superhéroes y comencé a comprar superhéroes y superhéroes y superhéroes, que después comenzaron a fusionarse esos dos poderes supremos, los superhéroes con todos estos santos. Los niños lo veían, eso era muy lindo, y se reían, ¿sí? Y siento que además hablaba de esa necesidad que tenemos los seres humanos como de crear un ser espiritual, un ser supremo que te ayuda y te acompaña, ¿sí? Como que no estás solo en el mundo. La obra Yo Sigo Reinando la componen 63 piezas de unas figuras de Divino Niño planas en un principio, y la idea era comenzar a intervenir una a una con diferentes materiales, pues que hablaran de lo que somos también. Los artistas recorren los territorios compartiendo la historia y la cultura de sus regiones. Sus obras expresan la riqueza de una identidad nacional viva, diversa y en permanente construcción. En el arte hay algo que vive, que fluye. Colombia es un país de contrastes, o sea, somos un país de unos contrastes muy marcados y me parece que hay que empezar a generar cierto tipo de conciencia, y la idea es llevar un mensaje directo sobre ciertas realidades que vivimos, ¿no? Y es también la manera de representar a través del arte, o sea, la cultura y el lugar de donde vengo, ¿no? De mostrar como quien dice, esto tiene un valor, esto tiene una importancia, esto vale la pena que lo conozcan, ¿no? Somos una nación que tiene indígenas, que tiene negros o afrodescendientes y que tiene mestizos, ¿no? Aquí en Tame hay mucha historia que contar. Aquí nació Inocencio Chincá, fue un héroe de nuestra patria, tuvo una historia muy bonita que quise contar en mi obra. Quise plasmar en esa pequeña escultura la figura de Inocencio Chincá con la lanza atravesada. Con el petróleo, algunos llegaron a llamar Arauca Saudita. Aquí había bonanza petrolera impresionante. Lo que quise fue mostrar cómo mi región estaba afectada por una riqueza supuestamente natural, y lo que hizo fue opacar nuestra cultura, nuestra riqueza cultural. Mi obra es para que la gente mire de que en diferentes rincones del país, en este caso San Basilio de Palenque, existe todavía unas tradiciones que son importantes que se permanezcan vivas.
fotografía hay una conexión que muchas veces existe entre la persona que le tomo el modelo y mi persona. Entonces se me va el tiempo ahí, la fotografía para mí es todo. Me voy satisfecho porque el proceso que hice con la pintura, con la parte pictórica, en las pieles, en los cuerpos, en las camisas, quedó muy real, hasta el punto de que la gente piensa que todo es fotografía. Es como un cuadro vivo ahí, mostrando toda la parte del ritual del Lumbalú. Lo perdieron todo y ese sentimiento traté de capturarlo ahí en esa pieza de madera. La obra Camino es una obra que nace a raíz de un suceso que tuvimos acá en el departamento del Atlántico, en el sur, donde se desbordó el río Magdalena. Representa la escena de un boga que transporta a una pareja de señores que llevan unas pequeñas pertenencias, unas pocas pertenencias en un baúl, y se trasladan en medio de las aguas buscando su antigua casa. La memoria se construye a través de los relatos propios y de los otros. Relatos que se resisten al silencio y al olvido. Nosotros, los que somos artistas empíricos, todo eso lo sacamos de la memoria, lo sacamos de las imágenes que tenemos guardadas. El arte popular rompe el silencio impuesto, manifiesta el sentir y la emoción que las palabras no pueden expresar, y se convierte en testimonio. Y comenzamos a dibujar cada una su dolor en un papel. Y después intentamos plasmarlos en la tela y salió una obra maravillosa que está en el Museo Nacional, en la Sala 7 Naciones de Memoria, por 20 años. Nunca pensamos que eso iba a llegar hasta ese extremo. Las tejedoras de Mampuján empezamos a hacer un trabajo después del desplazamiento masivo de la comunidad de Mampuján. Entonces decidimos reunirnos para hacer una terapia que nos permitiera recordar sin rabia y sin dolor, nos permitiera reconciliarnos con los victimarios, pero también pudiéramos tener como una memoria de eso que aconteció. Esa memoria se hacía trabajando primero un dibujo y después pasándolo a una técnica que era tela sobre tela. Y a través de eso se cuenta una historia. Nos propusimos que la persona plasmara su dolor o sus vivencias, pero que también tuviera una forma estética y que hasta los colores que se pusieran allí hablaran por sí solos, y que la obra, cuando la persona la mirara, ya le llamamos no técnica, sino obra, la obra impactara. La mezcla de formatos, técnicas y materiales poco convencionales, el encuentro de nuevas formas de expresión a través del cuerpo, los objetos y los medios audiovisuales generan nuevas propuestas artísticas cargadas de ingenio e innovación. Yo técnicamente he venido trabajando desde hace mucho tiempo con un efecto óptico que utilizaba un vidrio semitransparente para crear imágenes virtuales, o sea, imágenes como fantasmagorías. Investigando ese efecto, empecé a hacer unos cajones fotográficos, yo los llamo así, utilizando el collage, la iluminación y este efecto óptico. Y cuando el espectador mira de frente la obra, ve una imagen que está a un costado reflejada, pero es una imagen como fantasmal. He explorado diferentes tipos de técnicas, ¿sí? Entre la pintura y el grabado. Trabajé muchísimo la acuarela, ahora vengo trabajando el acrílico. En el grabado he explorado diferentes técnicas, inclusive hay técnicas desarrolladas en mi taller que son exclusivas realmente de mi taller y son los aportes a la gráfica latinoamericana. Quiero dar representaciones de profundidad, poder entrar en un espacio y que se vea muy profundo.
Una vez en el llano vi un arco iris doble y de ahí surgió la idea de crear la superposición de planos translúcidos. Estuve experimentando mucho tiempo con el diseño textil. Entonces me ideé la forma de crear esa sensación de movimiento, no pasando la trama literalmente, sino que esa trama fuera con la pintura, con grumos de pintura. Entonces así se logra crear esa sensación que da el telar sin necesidad de ponerla en un solo plano. Cada ángulo donde uno ve la obra logra un efecto diferente. Mi propuesta artística nace de la necesidad de encontrar materiales que fueran más asequibles para el entorno en el que yo vivía y al mismo tiempo más económicos. Entonces me encontré con las hojas, con el tallo del plátano, con todo lo que tenía a mi alrededor porque soy de origen campesino y empecé la investigación. Mi primer contacto con la naturaleza fue con el pseudotallo de plátano. Me di cuenta de que tenía muchos colores según la variedad, entonces empecé a tratar de encontrar la forma de comunicarme, porque es como estudiar un idioma nuevo, de comunicarme con este material y a investigar cómo pongo esta textura, si quiero mostrar perspectiva, si quiero mostrar profundidad, cómo tengo que ubicar esta textura, este trozo de color, y empezar a armar como un rompecabezas para lograr una imagen. Entonces empecé a buscar más y a encontrar que podía tener una paleta mucho más amplia de colores si buscaba en las hojas de los árboles. El arte popular nace en la calle, en el barrio, en las plazas. En el arte popular hay algo que propone, que nos invita a descubrir. ¿Y por qué barrio popular? Porque, bueno, tienen todos los elementos de un barrio popular. Viví en el medio de la pobreza absoluta y eso me tocó, pues. Y comencé a trabajar, pues, ese tipo de arte. Lo hago más que todo, pues, a presentar una realidad nuestra, sin obviar nada, o sea, todo como lo veo y como lo estoy sintiendo. La obra que presenté al Quinto Salón de Arte Popular BAT viene siendo una maqueta, ¿sí? Muestra la forma de vida, o sea, cómo viven las personas de los barrios marginados de la ciudad de Colombia. Yo, por ejemplo, cuando salí de la cárcel hice unos dibujos, son 12 dibujos referentes a la situación que se vive en la cárcel, todo lo que viví en la cárcel. Se ve mucha muerte, En esos cuadros hice, por ejemplo, una obra que se llama Pecho y Águila se ahorcó, ¿Quién mató a Bocanegra?, La Requisa, Carta a Cristina, Conyugal. O sea, son cuadros que muestran toda la realidad que se vive allá adentro. ¿Sí me entiende? Que se vive allá adentro. Yo sé que es una realidad muy cruda. 15 años fueron muchos, 15 años en una cárcel marcan a cualquiera. Dibujar era estar libre, en ese encierro de la cárcel donde estaba. Si no era dibujando, no estaba contento. Los artistas empíricos también recorren la montaña y el río, la selva y el mar, para recordarnos las conexiones con el territorio. En mi infancia siempre estuve muy interesado por el sol del Caribe, por la influencia del río Magdalena y lo que eso significaba para mí. Así que durante muchas largas caminatas por orilla del río Magdalena me dejaba impresionar por el color, por la riqueza salvaje de nuestro río Magdalena y todo lo que eso significaba para todos nosotros. Y quise llevar ese sentir y ese plasmarlo a través de mi obra. En
todos estos murales que he realizado con mosaicismo, he querido plasmar la cultura del río, donde tú ves el viajero que pasa por el río, el pescador tirando su atarraya, la mujer que está pilando el arroz en su pilón a la antigua usanza, la flora y la fauna que nos identifica, caimanes, peces, bagres, coroncoros, chalupas, río. Todo eso he querido meterlo dentro de mis murales y que cuenten una línea de tiempo donde se cuenta una historia de la historia de Mangue. Y se acercaba la gente de Mangue en romería, llevándome sus historias y sus experiencias, porque ellos también se sentían parte de estos murales. Eso creo yo que es de las experiencias más maravillosas que yo viví creando estos murales. Gracias al perfeccionamiento en la aplicación de las técnicas y al estudio profundo de las temáticas, los artistas populares tienen hoy mayor presencia en los espacios culturales del país y son reconocidos por el público que admira y adquiere sus obras. El arte popular o el arte autodidacta, el arte empírico, ha ido ocupando un espacio muy importante en el país, gracias a ese mostrarle a Colombia toda esa labor que se hace en las diferentes regiones. Vale la pena pues uno poder compartir ese trabajo con las demás gentes, decir esto es lo que yo también hago desde mi educación absolutamente empírica, ¿no? El trabajo mío ha sido siempre como innovando cosas. Me gusta ir siempre como experimentando, y a medida que voy cambiando, que sea algo como diferente o novedoso. El arte popular no requiere explicación. Recoge pensamientos, sensaciones y emociones del pueblo colombiano para que la historia y la cultura del país sean apreciadas y comprendidas desde visiones diversas. A uno lo que le importa es el reconocimiento del espectador común y corriente. O sea, el de a pie, el de la calle, el que dice, me gusta esa obra, me parece linda, y no tiene más concepto que ese, pero ese concepto es suficiente. Arte popular colombiano, el arte de la gente. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.